Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Mi nombre es Graciela y en esta ocasión te vengo a compartir este hermoso granny con flor margarita o con flor daisy. Muchas veces se encuentra este granny con esos nombres. Es muy fácil de hacer, es un clásico del crochet y espero que les guste y que puedan realizarlo. Vamos a necesitar 4 colores de hilados, vamos a necesitar un crochet que sea el indicado para el hilado que estén usando, aguja lanera y tijeras. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Vamos a realizar un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a realizar todos los puntos. Hacemos una cadena, 2 y una más, 3, que serían la primera vareta. Vamos a hacer 12 varetas. Con la que tenemos serían que tenemos que hacer 1, 2, 10 más. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, falta una. 12. Cerramos el arito. Bien. Cortamos el hilo. Soltamos hacia arriba. Tomamos la aguja lanera. La enhebramos. Y vamos a cerrar esto, no las 3 cadenas sino en el punto siguiente. Cierro, pasamos por entre medio del punto anterior y por también paso por este y después paso por la primer cadena de las 3 varetas y ahí ya quedó. Bien, aquí quedaría. Ahora vamos a seguir con el siguiente paso. Ya hice la primera vuelta, escondí todos los hilos y ahora vamos a posicionarnos en cualquiera de los las 12 varetas. Tomamos el hilo, en este caso no es blanco sino es color crudo, es muy parecido. Cruzamos atrás y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas de altura y ahora hacemos en este mismo lugar una vareta sin terminar, tomamos lazada y hacemos otra vareta sin terminar. Bien, ahora sí, tomamos lazada y cerramos las 3, hacemos 1, 2 cadenas de separación y pasamos al siguiente punto. Otra vez tomo lazada, si puedo me voy llevando el hilo de atrás, así serían menos hilos para esconder. Ahora sí serían 3 varetas sin terminar, comenzando desde la primera. 2 y otra más, 3. Son 3 varetas sin terminar en cada pétalo. Tomo lazada, cierro las 3 y hago 1, 2 cadenas, ¿sí? Eso es todo lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta vuelta.
para formar esta flor tipo margarita. También la llaman daisy a esta flor. Tomamos la lazada, hacemos 1, 2 cadenas. Y así vamos haciendo los 12 pétalos. Es una flor muy sencilla, muy bonita y un clásico, este granny del crochet. Continuamos, tomamos la lazada, pasamos y hacemos 3 varetas sin terminar. Ahora cerramos todas juntas, hacemos 1, 2 cadenas. Esto es todo lo que se va a hacer a lo largo de toda esta vuelta. Cuando llego aquí, vuelvo y les muestro cómo quedó la flor. Ya he finalizado el pétalo número 12 y ahora les voy a contar. Hice 2 cadenas de altura o 2 cadenas de separación y vamos a cerrar no en la tercera vuelta sino en el punto siguiente, en el del medio. Hacemos un punto deslizado, hago una cadena y suelto hacia arriba, ¿sí? Esto lo vamos a dejar aquí y vamos a comenzar con el siguiente paso. Luego escondemos los hilos. Nos vamos a posicionar en cualquiera de los 2 espacios de cadenas. Ahí es donde vamos a trabajar. Pasamos el hilo, vamos a cruzar el hilo por arriba. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer son 1, 2, 3 cadenas de altura. En el mismo espacio, una vareta completa, en el otro otra vareta completa. Bien, pasamos. Esta sería una esquina que luego vamos a terminar al final. Pasamos al siguiente espacio y vamos a hacer otro grupo de 3 varetas. Cuando finalizamos ese grupo, comenzamos con el otro en las otras 2 cadenas de separación. Una vareta, 2 y 3. Ahora nos tocaría realizar la esquina. A ver si se enfoca. Ahí. Bien, ahora vamos a hacer la esquina. La esquina sería 3 varetas, dos cadenas de separación y otra vez 3 varetas. Muy bien. Cuando finalizo la esquina, pasamos al otro espacio y vamos tomando los hilos que nos encontramos en el camino. 3 varetas, pasamos al otro espacio, otra vez un grupo de 3 varetas. Ahora volvemos a realizar la esquina, otra vez 3 varetas, dos cadenas y
otra vez 3 varetas en el mismo espacio. Uno más. Bien. Bien. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta vuelta hasta que lleguemos aquí y les muestro cómo finalizamos la vuelta. Ahora ya llegamos a esta parte donde realizamos 2 grupos de 3 varetas y ahora vamos a finalizar las 3 varetas que faltan para que se haga la esquina. Bien, hacemos 1, 2 cadenas y vamos a ponernos aquí, no en las 3 cadenas, sino en el punto siguiente, y hacemos un punto deslizado. Cortamos el hilo, sacamos hacia arriba y escondemos todos los hilos, ¿sí? Y vamos a continuar con el siguiente color. Nos vamos a posicionar, voy a poner por aquí, vamos aquí atrás, donde enfoque. Ahí está enfocando. Vamos a ponernos en una de las esquinas y vamos a levantar una cadena, otra más y otra más. 3 cadenas, a ver si está bien, sí está bien. 3 cadenas de altura, ¿sí? Va a ser nuestra primera vareta. Vamos a hacer otra más y así sería la esquina. Esta esquina la vamos a cambiar. La primera vuelta la hicimos con 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas y acá las vamos a hacer con 2 varetas las esquinas. Vamos a tomar lazada, pasamos al otro grupo y vamos a hacer, sí, ahora grupos de 3 varetas. Muy bien, pasamos al otro grupo y comenzamos otra vez a hacer otro grupo de 3 varetas. Otra vez lo mismo. Esta es una vuelta muy similar a la anterior, solo que cambiamos la forma de hacer las esquinas. Bien, aquí estamos, espera que voy a ver si enfoca. Ahí estamos. Vamos a hacer la esquina. Tomamos lazada, pasamos a la esquina y hacemos una vareta, 2 varetas, 2 cadenas y ahora hacemos otras 2 varetas más, 1 y 2. Bien, así sería la esquina, ¿sí? Muy bien, pasamos al otro grupo y volvemos a hacer lo mismo. 1, 2 y 3. Otra vez. 1, 2 y 3 varetas. ¿Sí? Ahora pasamos al siguiente grupo y hacemos otra vez otro grupo de 3 varetas. 1, acá a ver si enfoca mejor, 2 y uno más, 3. Bien. Y ahora vamos a llegar a la esquina. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez 2 varetas,
2 cadenas, 2 cadenas y 2 varetas. Una, hago lazada, otro punto y una vareta más. Bien, paso al siguiente paso, al siguiente punto. 1, 2, y 3. Muy bien. Otra vez. 1, 2 y 3. Bien. Y ahora, ¿sí? Haríamos lo mismo que estamos haciendo todo a lo largo de toda esta vuelta, ¿sí? Lo vamos a hacer, vamos a dar toda la vuelta, llegamos hasta acá y finalizamos como en la vuelta anterior, pero haciendo 2 varetas, 2 cadenas y cerramos, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer. Cuando llego hasta ahí les muestro cómo continuamos. Luego que finalizamos esta esquina, que cerramos en el punto siguiente de las 3 cadenas, nos deslizamos hasta llegar a este espacio. Volvemos a levantar 3 cadenas de altura y vamos a hacer un grupo de 3 varetas. Bien, así comenzaría esta vuelta y continuamos, seguimos con los mismos pasos. 3 varetas, tres, y continuamos, 3 varetas. Bueno, esto es todo lo que van a hacer a lo largo de todas las vueltas que ustedes quieran hacer para este granny, ¿sí? Es lo mismo que continúan haciendo. Grupos de 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas, y eso es todo lo que hacen. Uno más y les muestro otra vez cómo era la esquina. Una más. Bien, cada vez van a ir aumentando más los grupos aquí, ¿sí? Siempre se va a agregar uno más. Entonces abajo eran 3 y acá son 1, 2, 3, 4. Acá llegamos a la esquina. ¿Qué vamos a hacer en la esquina? Lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, que sería una vareta, 2 varetas, una, 2 cadenas de separación. Ay, se me va el hilito. Bien, y ahora en la misma esquina hacemos 2 varetas, ¿sí? Esto es todo lo que van a hacer. Yo voy a seguir unas vueltas más tejiendo y luego les muestro cómo quedaría el granny con las vueltas que yo le haga. Ahora lo que vamos a hacer es un borde con el color verde, ¿sí? A ver si enfoca bien. Bueno, el borde ese que le vamos a hacer como un marco va a ser con el color con medios puntos, ¿sí? En este caso voy a utilizar el mismo color que usé aquí. Comenzamos en cualquiera de los puntos, ¿sí? Paso el hilo, hacemos un punto y comenzamos a hacer medios puntos.
este punto luego lo vamos a finalizar con aguja lanera, ¿sí? Y hacemos punto por punto de la vuelta anterior un medio punto. Eso es todo lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta vuelta. ¿Para qué? Para que este granny resalte un poco más, se destaque. Punto por punto hacemos un punto bajo. Cuando lleguemos a la esquina, lo que vamos a hacer es 1, 2 y 3 medios puntos. Tomamos el siguiente, el primero que está acá después de la esquina, y volvemos a hacer un medio punto. Y así toda la vuelta. Es muy sencillo, muy fácil de hacer. Y ya con este marco que le hacemos, o con esta vueltita que es optativa, ¿sí? Pueden hacerla como pueden no hacerla. Y así seguimos medio punto por medio punto. Cuando lleguemos a la esquina, recuerden que son 3 medios puntos y luego continuamos así toda la vuelta hasta que lleguemos aquí. Les muestro cómo cerramos con aguja lanera. Aquí ya di toda la vuelta y llegué a este primer punto o último, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Un medio punto, ¿sí? Cortamos el hilo, soltamos hacia arriba, enhebramos una aguja lanera, ¿sí? Ya tenemos este punto hecho. Vamos a pasar por aquí, por el siguiente, paso ese punto, por el punto completo y voy a pasar por el medio de este, y ahí quedaría el punto, ¿sí? Bien, y aquí quedaría finalizada la vuelta. Esto luego cerramos, escondemos los hilos por detrás y ahora les muestro cómo quedaría finalizado este granny. Lo voy a estirar un poquito por acá, ¿sí? Bueno, es muy hermoso, muy fácil de hacer este granny, que lo podemos llamar con flor margarita o flor daisy. Es un clásico del ganchillo. Espero que lo realicen, que les guste y que puedan utilizarlo en diferentes proyectos. Muchas gracias y los espero en el próximo tutorial. ¡Chao!